hoy he titulado este sermón Cuando Dios te llama, pero tú aún no sueltas todo. Y vamos a centrarnos en el texto bíblico de Génesis, capítulo 13, versículo 14 hasta el 17. Este sermón, mis hermanos, tiene como finalidad, es un sermón biográfico. Por ende, vamos a estudiar y analizar hoy la vida de Abraham. ¿Listo? El padre de la fe. Tiene como propósito, mis hermanos, mostrarnos que muchas veces Dios nos llama a nosotros todo el tiempo. Cada instante de nuestra vida Dios nos llama, pero ciertas cosas o ciertas personas que nosotros tenemos en nuestra vida nos impiden muchas veces aceptar ese llamado de Dios. Y la idea principal, mis hermanos, es que Dios llamó a Abraham en un territorio hostil, en un territorio donde había mucha incredulidad, mucho paganismo, pero solo cuando Abraham soltó verdaderamente lo que lo ataba al mundo, Dios le afirmó su promesa. Entonces, mis hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros? Alzando su mano. ¿Cuántas veces Dios lo ha llamado a usted? Yo creo que muchas veces, ¿cierto? Todos los días Dios nos llama, ¿cierto que sí? Pero ¿cuántas veces nosotros seguimos aferrados de algo que nos separa de Dios? ¿Cuántas veces nosotros queremos caminar con Dios, pero aún cargamos con personas, hábitos o decisiones que nos atrasan espiritualmente? ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos la voz de Dios, pero aún así obedecemos, pero es una obediencia parcial? Es decir, no obedecemos absolutamente todo, sino obedecemos parcialmente. Es decir, que aceptamos el llamado de Dios, caminamos con Dios, le obedecemos, pero no en su totalidad, sino algo parcial. Porque no soltamos aquello que nos separa verdaderamente de Dios. Hermanos, la historia de Abraham no es solamente una historia de un hombre que Dios lo llamó para salir de su tierra y ir a un lugar donde él no conocía, sino también es la historia de un hombre que aprendió progresivamente a confiar en Dios. Porque nosotros conocemos que Abraham es el padre de la fe, ¿cierto que sí? Pero también conocemos la historia de Abraham, que él cometió errores, ¿cierto que sí? Y uno de los errores es que cuando un hombre fue hacia dónde, hacia Egipto, ¿y cómo presentó a su mujer? Como su hermana. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo fueran a matar. Ahora, hoy vamos a estudiar, mis hermanos, 3 momentos de la historia de Abraham. El primer momento es el hombre que escuchó la voz de Dios. Segundo, la obediencia parcial que retrasó la bendición. Y el último se lo voy a decir después. Ahora, el hombre que escuchó la voz de Dios, vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver cómo fue que inició la historia de este personaje. ¿Listo? Pero antes de leer el capítulo 12, vamos a dar un poquito el contexto de dónde viene Abraham. Entonces vamos a ir al capítulo 11, versículo 27. Esa es la palabra de Dios. Pero antes vamos a hablar, parece, queridos Dios, Señor, te pedimos permiso para abrir tu santa palabra. Por favor, ayúdanos a entender y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dice, entonces, esos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Abraham engendró ¿a quién? A Lot. Entonces aquí conocemos de que Abraham, Nacor y Aram eran hijos de quién? De Taré. ¿Listo? Entonces Aram engendró a Lot, por él viene siendo ¿qué? Su sobrino. ¿Listo? Aram murió antes de que su padre Taré, en uno de los caldeos, la tierra donde había nacido. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham, ¿cómo se llamaba? Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, ¿cómo? Milca, hija de Abraham, padre de Milca y de Isca.
Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Tomó Taré a su hijo Abraham, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Arán, se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Ahora, Ur de los Caldeos quedaba en la antigua Mesopotamia, y Ur de los Caldeos quedaba en el sur de lo que hoy conocemos como Irak, allá en el Medio Oriente. Entonces, cuando Taré toma a Abraham y toma a su sobrino, a su nieto Lot, y salen de allí, ¿en dónde habitaron? En Arán, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, Arán quedaba geográficamente lo que hoy conocemos como la actual Turquía, en el norte. Entonces, vemos ese recorrido, ¿cierto? Desde Irán hasta dónde? Hasta la actual Turquía. Ellos caminaron y se establecieron en ese lugar. Ahora sí, cuando ya había muerto otra vez, que era el padre de Abraham, entonces Dios le hace un llamado a Abraham. Pero ustedes no notan algo interesante. El texto dice de que de que Taré salió con Arán, los Sarai, salieron hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán. ¿Y dónde se estableció Abraham cuando recibió el llamado de Dios? En Canaán. Pero ¿qué hizo Taré? Se estableció primero en un piso. Capítulo 12, versículo 1 dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces un día, cuando su padre había muerto, Dios se aparece a Abraham y le dice: mira, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te voy a mostrar. Y cuando nosotros leemos Hebreos 11:8, dice que Abraham obedeció y salió a un lugar donde él no conocía. Entonces aquí comenzamos a ver que la fe requiere de una obediencia absoluta, pero Abraham comenzó a obedecer parcialmente. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice: se fue Abraham con Jehová, como Jehová le dijo, y con él marchó ¿quién? Lot. ¿Qué había dicho Dios en el versículo 1? Que él tenía que salir de dónde? De su tierra, de su parentela y dejar todo. Pero él ¿qué hizo? También se llevó a Lot. ¿Por qué? Porque Lot, Taré y Abraham, ¿saben dónde vivían? En Arán. ¿Dónde vivían antes? En Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan que también estaba fuera? Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Arán. En Ur de los Caldeos, mis hermanos, Ur de los Caldeos, eran ciudades idólatras. Y había mucha corrupción espiritual. ¿Por qué yo te digo esto? Porque eso está en la palabra de Dios también. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Vamos a afirmar que esas dos ciudades también, o sea, eran idólatras, tenían la corrupción espiritual, y Dios llama a Abraham para salir de ese lugar. Dice: Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses que extraños. Por ende, Ur de los Caldeos eran ciudades que eran ciudades idólatras, eran ciudades con una corrupción espiritual. Entonces Josué, ya prácticamente dando su último discurso al pueblo, le dice: mira, no caigan en esas tendencias de corrupción espiritual. Porque así como ellos salieron de ese lugar porque Dios los sacó de allí, Dios no quiere que ustedes se mezclen con esa corrupción espiritual. Sigamos leyendo. Vamos a leer nuevamente el libro de Génesis. Entonces, Dios vio en Abraham un corazón dispuesto para escuchar su voz. ¿Por qué? Porque en el momento en que Abraham recibe el llamado de Dios, salió
El registro bíblico no dice, o no da como así detalles de que Dios le dice a Abraham, de que Abraham le dice a Dios, no, pero yo por qué voy a salir, no es todo lo que tengo acá, no es todas las posiciones que tengo. Así como ese discurso que tuvo Moisés con Dios. Dice, no, es que yo soy taradero, no, es que si yo voy me pueden matar. ¿Quién soy yo para poder sacar al pueblo de Israel? El registro bíblico no da esos detalles. Por eso podemos decir de que Abraham salió y obedeció, ¿cierto? Pero fue una obediencia judicial, porque Dios le dijo, tiene que dejar todo tiene que dejar. Pero Jehová había dicho a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela. Aquí vemos algo muy importante, mis hermanos, y es que el llamado de Dios siempre implica una separación. Siempre cuando Dios nos llama del mundo para entrar al reino de Dios, Dios siempre quiere que nosotros tengamos una separación con el pecado, con esas cosas malas, con los hábitos que nos alejan de Dios. Y por eso Dios nos llama todos los días, cada instante de nuestra vida. Dios nos llama a que nosotros nos demos de cuenta qué es de Dios. Y tomar una decisión y decir, voy a separarme de eso y me alejar de Dios. Puede ser un hábito, puede ser una persona, puede ser el trabajo, incluso el estudio. Cualquier cosa puede ser un causal para que nosotros comencemos a separarnos de Dios. Y por eso Dios nos llama. Y esa historia de Abraham nos da ese principio de que Dios siempre nos llama ¿para qué? Para separarnos de las cosas que nos acercan a Dios. Dios nos llamó a Abraham para permanecer igual, lo llamó para salir, para dejar atrás y para depender totalmente de Dios. Y eso es lo que Dios te está llamando a ti hoy en esta mañana. A que salgas de eso, que no te debes acercar a Dios. A renunciar, dejar atrás todo eso que nos separa de Dios y a depender totalmente de Dios. Ahora, Abraham aprendió a vivir por fe. Dios le mostró el mapa completo, solo le pedía confianza. La confianza, como lo vemos en Hebreos 11:1, es después la fe, la certeza, la que se espera y la convicción de lo que se ve. Pero la confianza no es simplemente creer y ya. La confianza va en que usted crea que algo va a estar bien. Porque tú puedes creer muchísimo, pero si tú no actúas, tú le puedes pedir a Dios un trabajo, pero si no me trabaja bien, ¿cómo se te paga el trabajo? Si tú le pides a Dios posiblemente una pareja, si están solteros acá, pero si una persona te habla y tú cierras tu corazón, ¿cómo permitir eso? Por eso la fe es creer en Dios, creerle a Dios y también actuar. También debemos tomar nuestra parte. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos revele todo primero, nos revele nuestro futuro, que tengamos buenos resultados, que tengamos provisión, que tengamos respuestas a nuestras dudas, a nuestras incertidumbres. Pero Dios no trabaja así. Dios primero nos llama a que nos separemos del mundo, a que seamos personas diferentes. Y luego cuando tú tomas esa decisión de separarte del mundo, entonces Dios comienza a actuar. Dios comienza a bendecirte. A mí lo que más me encanta de la historia de Abraham es que Abraham, cada vez que llegaba a un lugar, él formaba un altar y comenzaba a invocar el nombre de Dios. Pero en el momento que él sale, él edificaba altares, invocaba la presencia de Dios y el resultado fue Dios no se le manifestaba. Y él comenzaba a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo obedecí? ¿Por qué si yo salí del mundo? Salí del paganismo, salí de la cosa que me aleja de usted. ¿Por qué no se le aparece? ¿Por qué no me reafirma su promesa? Porque Abraham estaba obedeciendo parcialmente. La presencia de Dios transformó la vida de Abraham. Cada vez que Dios se le aparece a Abraham, o cada vez que Dios se le aparece en nuestras vidas no siguen siendo las mismas.
son totalmente diferentes. Cambian. Pero es en el momento que tú decides dejar que Dios entre en tu vida. Abraham levantaba altares, como ya lo venía diciendo, porque entendía que la presencia de Dios era más importante que cualquier posición terrenal. Porque en el momento cuando Abraham llega al territorio de Canaán, los estudios dicen de que Abraham recorrió desde Ur de los Caldeos hasta Harán, luego va hacia Egipto y luego se establece nuevamente ahí en Hebrón, que es el territorio de Israel. Recorrió aproximadamente 1000 kilómetros. Y no era en carro, y no era en moto, era a pie, a caballo, y a camello, en medio de transporte, en medio del sol, con toda su familia, con todos sus sirvientes, con todas las cosas que le. Pero para él eso no era importante. Lo importante para él era que la presencia de Dios. Y por eso él se cuestionaba. Él decía, pero Dios, si tú me sacaste de ese lugar, me afirmaste una promesa. Yo tengo 75 años de edad, ya estoy anciano, en cualquier momento me puedo morir, mi esposa es estéril. Tú no quiero que me manifiestes. Y puede ser que hoy estemos así. Decidimos bautizarnos, aceptar el llamado de Dios. Tomamos la decisión de salir del mundo, pero aún cuando bajamos a las aguas bautismales y nos bautizamos, aún traemos cosas, hábitos que aún no hemos dejado hoy. Y decimos, Dios, pero me bauticé. Estoy en tu iglesia, vengo todos los días a adorarte. ¿Por qué no te manifiestas? ¿Por qué me va mal? Eso significa que hoy debemos estructurar nuestras vidas, organizar interiormente. ¿Qué es? ¿O qué cosa me está separando de Dios? Y eso no me sirvió para nada. ¿Por qué? El lenguaje de profetas dice: Abraham obedeció sin detenerse a preguntar cuál sería la tierra prometida o cómo había de sostenerse allí. Simplemente obedeció. Le creyó a Dios y salió. Para él no era importante tener una tierra. Lo más importante es la presencia de Dios. El segundo punto es la obediencia parcial que retrasa las bendiciones. Cuando caminamos nosotros con Dios, pero aún cargamos directamente, o se podría decir, Lot en nuestras vidas. Se puede hablar con Lot, eso dice el versículo 4. Este versículo parece pequeño, pero tiene un gran significado. Dios le había dicho a Abraham: salga de su tierra, salga de su parentela. Pero Abraham llegó ¿a quién? A Lot. Y aunque Abraham obedeció la palabra de Dios, al llamado de Dios, su obediencia no fue que completa. Porque si Abraham no hubiese dejado en ese lugar, entonces no obediencia. Pero él obedeció a qué? Y nosotros, mis hermanos, también obedecemos a Él en nuestra vida. No se pueden descargar. También obedecemos a Él. Estas aplicaciones. Y por eso ya nos preguntamos y nos cuestionamos y peleamos con Dios. Porque me dice: pero ¿por qué? Eso es lo que tú estás haciendo. Me obedeciste a medias. ¿Cómo tú te vas a ganar algo cuando tú no te lo has ganado obedeciendo? Lot representaba algo que Dios no había pedido que observara. Luego, cuando tú sigues la narrativa, luego de que Abraham va a Egipto, bueno, en ese error, y luego llega al capítulo 13, la separación de Abraham y Lot, podemos ver allí que ellos comenzaron a multiplicarse, ¿cierto? Ya sus ganados eran bastantes. ¿Y qué pasó? ¿Qué trajo? Problemas. Trajo conflictos. Trajo distracciones. Entre sus pastores comenzaron ¿a qué? A tener problemas entre ellos y decisiones espirituales equivocadas. Porque los planes de Dios no eran que Abraham saliera con Lot, sino que saliera ¿qué? Solo. Y los planes de Dios en esa mañana y en el momento cuando Él me llamó para entrar y pertenecer al cristianismo,
era que tú salieras solo del mundo. Y dejar todo eso. Todos son malos hábitos que no nos deben acercarnos a Dios. Muchas veces queremos servir a Dios sin dejar completamente aquello que Él nos pidió abandonar. Queremos seguir a Dios, pero aún no estamos completamente de acuerdo a dejar todo aquello que Él nos pide abandonar. Proverbios es muy claro cuando dice: todo aquel que incurre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Dios es claro en su palabra cuando dice: o sea, el pecado no hace prosperar a las personas. Y por eso es que a veces nosotros decimos: Dios, ¿por qué mi vida está estancada? La pregunta es: ¿estás dejando el pecado? ¿Estás dejando eso que tú sabes que está mal, pero aún así lo sigues haciendo? Pero si tú lo confiesas y te apartas de eso, ¿qué dice la Biblia? Muchas veces, mis hermanos, existen ese tipo de circunstancias. Hay relaciones, hay personas en nuestra vida que no nos dejan acercarnos a Dios. ¿Es así o no es así? Es así. Hay pecados ocultos que tú puedes hacer en tu cuarto, cerrar tu puerta, que nadie te ve, pero no hay nada oculto de bajo el sol que Dios no lo conoce. Hay costumbres y unos hábitos que tenemos nosotros que aún no hemos abandonado. Hay ambiciones. ¿Cuál es la raíz? La raíz de todos los males. El amor al dinero. Aún estamos amando tanto el dinero, amando tantas cosas materiales, que eso también nos separa de Dios. Y recordemos que para Abraham no era importante las posesiones, sino que era importante que la presencia de Dios en nuestras vidas. Y también hay personas que nos apartan espiritualmente de Dios. Puede ser mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi vecino, mi papá, mi hijo. Sea cual sea la persona, solo tú conoces qué o qué cosa nos está separando de Dios. Y eso es un llamado de Dios para nosotros en este día. Analizar nuestras vidas y empezar a recapitular nuevamente y decir: ya no voy a hacer eso, porque tengo un estancamiento de bendiciones. Y ese estancamiento es por esas cosas que acabo de dejar. Dios nos bendice, Dios no bendice la obediencia a Dios. Abraham no avanzaba, pero todavía no experimentaba claramente la reafirmación de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios no le reafirmaba la promesa a Abraham. Porque estaba obedeciendo a quién? A medias. Porque a veces nosotros no reafirmamos las promesas de Dios. Porque estamos obedeciendo a medias. Y la obediencia que tú le debes tener a Dios es una obediencia absoluta. Es una obediencia total, completa, que no le falte nada. Y las bendiciones de Dios serán muchísimas. Patriarcas y profetas, analizando esa parte, la página 119 dice: muchos todavía, defendiéndose a nosotros, son probados como lo fue Abraham, no oyendo la voz de Dios. No oyen la voz de Dios hablándole directamente desde los cielos, pero Él los llama por las enseñanzas de su palabra. Y Dios hoy nos sigue llamando primero a que le dejemos los hábitos no buenos, a cortar relaciones dañinas en nuestra vida, y por último, a entregarle todo nuestro corazón. Renunciar a mi viejo yo, renunciar a mi ego y ser humilde delante de Dios. Y eso, mis hermanos, estoy completamente seguro que nos va a garantizar bendiciones hasta que sobreabunden. Pero muchas veces queremos seguir avanzando espiritualmente mientras seguimos
abrazando aquello que Dios quiere quitar. ¿No me pareció tan interesante? Voy a volver a la noticia. Pero muchas veces nosotros como cristianos queremos seguir avanzando espiritualmente mientras seguimos abrazando, anhelando, queriendo todo aquello que Dios quiere quitar en nuestras vidas. Yo no conozco eso, pero tú sí lo conoces. Y entonces un llamado para todos nosotros, e incluso para que estén enfrente de ustedes. Cuando uno se va aquí enfrente de mis hermanos, aplicar la palabra de Dios, ¿quién es el primer beneficiario, hermanos? Yo. ¿Por qué? Porque es lo primero, antes de que ustedes conozcan esta verdad y posiblemente sientan que uno como que está hablando fuerte a ustedes, ¿quién se va a primero fuerte? Yo. Pues yo no puedo estar aquí empanado, haciendo o diciendo cosas que aún no hago en mi vida. Por último, y la tercera es, cuando Abraham soltó a Lot, Dios volvió a hablar con él. Cuando nosotros soltemos a Lot en nuestras vidas, Dios vuelve a hablar con nosotros. La separación que abrió nuevamente posible. Vamos a ir al capítulo 13, versículo 14 al 17. Entonces ya conocemos la historia. Entonces nosotros conocemos de que tuvieron contiendas, de que tuvieron problemas, y en esos problemas se aprendió a tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Abraham le dijo a Lot, miren, estamos teniendo problemas. Ustedes nos oyen, ¿para qué no vamos a pelear? Hagamos algo. Escoja. Si usted se va a la derecha, yo me voy para ahí, digamos. Si usted se va al norte, yo me voy a la derecha. Vamos a ir a polos opuestos. Y entonces Abraham vio que las llanuras del Jordán, y él se va para allá. Entonces Abraham se fue para el otro lado. Y en el momento, mis hermanos, que Abraham tomó esa decisión, dice el versículo 14, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, porque la promesa no era para Lot, era para quién? Para Abraham. La promesa que está en la Biblia es para nosotros individualmente. Cuando Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. En el momento que Abraham se dio de cuenta que él no estaba obedeciendo totalmente a Dios y tomó la decisión de separarse de Lot, entonces Dios ¿qué? Actuó. Y entonces nosotros, cuando nos demos de cuenta hoy qué es lo que nos separa de Dios y queramos sacar eso de nuestras vidas, aunque nos deje días, Dios va a actuar. Dios va a bendecir. Dios va a prosperar. Pero el ser humano quiere tomar esa decisión. Posiblemente Dios estaba a la expectativa, mirando en cualquier momento que Abraham tomase esa decisión. Estaba listo para derramar las bendiciones. Pero en el momento que Abraham tomó esa decisión, entonces Dios ¿qué? Hay cosas que impiden escuchar claramente la voz de Dios. Lot luego de alguien que descubrió que la llanura de Jordán, porque se veía bien a los ojos de los humanos, pero Abraham decidió confiar en Dios. A veces nosotros miramos, mis hermanos, la llanura de Jordán y vemos qué bonito es. Qué bonito es el mundo. Qué bonito es el pecado. Me satisface. Y vamos y nos metemos todo el cuerpo. Y luego, cuando uno sigue la historia, ¿qué pasó con esas dos ciudades? Fueron destruidas.
nosotros. Pero Lot vio que las grandes llanuras, posiblemente Lot aún no estaba conectado con Dios. Y por eso pensaba así. Por eso no era. Por eso se tenía que tomar una decisión radical con Abraham. Poder sacar esto. Pero Abraham decidió confiar en Dios. Y cuando Abraham quedó solo con Dios, entonces vino una nueva relación divina con Él. Porque cuando tú quedas solo con Dios, entonces tu relación con Dios comienza a aumentar. Porque ya no hay un tercero. ¿Qué pasa cuando un esposo y una esposa están los dos? Y hay otra mujer, otro hombre entrando en la relación. ¿Qué pasa? Si a uno de los dos le da puertas para que el otro entre, ¿qué pasa con la relación? Se destruye. Tu relación con Dios, tú no puedes abrir las puertas del enemigo. No podemos abrir ni una parte de nuestra ventana ni de la puerta. Es más, pongámosle allí el guardescoba y tapemos todos los huecos para que el enemigo no entre y dañe nuestra relación. Dios le dijo a Abraham, le reafirmó nuevamente la promesa: alza tus ojos, toda la tierra te daré, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Dios reafirma sus promesas cuando hay una entrega completa en nuestras vidas. La separación dolió. Posiblemente Abraham quería muchísimo a Lot, y es posible que hoy tú quieras mucho eso que te aleja de Dios, y sientes que te puede doler demasiado. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que pasar por dónde. Recuerda que el cuerpo duele. Esa separación duele muchísimo. Pero la vasija hermosa, preciosa, que tú vas a salir, va a ser inigualable delante de Dios y delante de los hombres. Hay que abrir un espacio y experimentar nuevamente una relación más profunda con Dios. Muchas veces Dios permite separaciones porque quiere revelar más claramente a nuestra vida su promesa. Hay personas que no pueden experimentar claramente la presencia de Dios porque aún no han soltado aquello que los aleja de Dios. Y ustedes pueden decir, pero Juan Pablo está diciendo esto todo el tiempo. Pero es la realidad. Cuando el ser humano no suelta todo aquello que lo aleja espiritualmente de Dios, entonces nuestra relación con Dios es tan frágil. ¿Ustedes se acuerdan? La analogía que yo hice acerca de que la oración es como un puente, y que si tú oras todo el tiempo, todos los días, ese puente se va fortaleciendo. Pero ¿qué pasa cuando nos dejamos de orar? Entonces las cuerdas se van a comenzar a debilitar y el puente se va a ¿qué? A caer. Así pasa también con nuestra relación con Dios. Si debilitamos nuestra relación, se puede caer y destruir. Vamos, hoy en esta mañana hemos estudiado 3 grandes lecciones, ¿cierto? Un hombre que escuchó la voz de Dios, la obediencia parcial que retrasa las peticiones de Dios, y cuando Abraham soltó verdaderamente a Lot, entonces Dios volvió a hablar con él. Para ir concluyendo, Dios sigue llamándonos hoy individualmente a cada uno de nosotros. El problema no es que nosotros no escuchemos la voz de Dios, porque en este momento tú la estás escuchando. En el momento que tú abres la Biblia, tú escuchas la voz de Dios. En el momento que tú escuchas su libro, tú escuchas la voz de Dios. En el momento de tú venir aquí a la iglesia, estás escuchando la voz de Dios. Entonces, el problema no es escuchar la voz de Dios. El problema de nosotros es que muchas veces nos es difícil soltar todo aquello que nos aleja de Dios. Queremos las promesas. La maravillosa promesa que tenemos nosotros es que Jesús vendrá por segunda vez. Amén. Pero aún tenemos cosas en nuestras vidas que no reafirman esa promesa. ¿Quiénes aquí que están en este lugar quieren entrar en el reino de los cielos? Amén. Hay que tomar la promesa de Dios, reafirmar su promesa, pero debemos dejar a un lado y soltar y sacar de nuestras vidas
todo aquello que nos separa de Dios. Queremos la presencia de Dios en nuestra vida, pero sin abandonar ciertos hábitos. Nuestro carácter, ¿dónde está ahora? ¿Será que cuando nos dicen algo ya estamos explotando? Estamos diciendo malas palabras, estamos actuando mal con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, de expresarnos, de actuar. Pero queremos la presencia de Dios, pero hay que disfrutar estos hábitos. Queremos un crecimiento espiritual, pero sin una rendición total, sin un corazón receptivo al mensaje de Dios. Pero Dios nos recuerda y nos sigue recordando siempre que la obediencia completa que tú le hagas a Dios en esta mañana y todos los días abre espacios para una experiencia más profunda con Él, y las bendiciones de Dios vendrán sobreabundantemente. En este momento vamos a escuchar una música especial, y en el momento que María está cantando podamos hacer un pacto con Dios aquí, de soltar todo aquello que solo tú conoces, que te está alejando de Dios. Haz ese pacto con Dios, y yo estoy seguro que hay iglesia que si lo hacemos de todo corazón y nuestra obediencia es completa, entonces tu vida será prosperada y será bendecida, y le afirmaremos esa promesa que es estar en el reino de los cielos. Que nuestra petición sea que el Señor nos ayude a tratar aquellas cosas que nos hacen.
con esta historia que tenemos en esta mañana, historia realmente, ¿qué Dios estamos cargando? ¿O tú estás cargando por? ¿Qué cosa Dios te pidió a ti dejar, pero aún no lo has soltado? Hay algo que hay algo que está impidiendo una relación profunda con Dios. ¿Estás tú obedeciendo completamente a Dios o lo estás obedeciendo parcialmente? ¿Estás tú escogiendo por vista como Lot, queriendo la actitud de verdad, que es el punto del pecado? ¿O tú estás escogiendo por fe, como lo hizo Abraham? Hoy Dios quiere hacer hoy Dios quiere hacer tu llamado. Así como Dios llamó a Abraham para salir de su tierra y de su parentela, para que él sea bendecido, hoy Dios te está llamando para que tú también puedas asegurar y atesorar todas las promesas que hay en la Biblia que fueron escritas para usted. Es posible que tú llevas mucho tiempo escuchando la voz de Dios, pero aún hay algo que tú debes tomar la decisión de dejar completamente. Quizás haya amistades, relaciones, personas o pecados ocultos que están pidiendo que tú tengas una vida bendecida, una vida prosperada, una vida que posiblemente el día que tú quizás te dijeron que ibas a tener, pero piensa que es una promesa que aún no ha llegado, no ha llegado positivo, pero no ha llegado por nosotros mismos. Pero hoy el Señor te dice: vete, sal de esa tierra, porque yo te voy a dar un lugar mucho mejor. Dios no te llama para destruirte. Es posible que nos sintamos un poquito agobiados en estos momentos, pero Dios no nos llama para destruirnos. Dios no nos llama para juzgarnos, para darnos en la llaga. No. Dios está llamando a ti para bendecirte, para transformarte y para que tú tengas una relación más profunda con Dios. Y también te está llamando para que tú aceptes la promesa de Dios, que es que Jesús vendrá por segunda vez. Y quiere que todos ustedes, y quiere que todos nosotros podamos gozar de todo lo maravilloso que Dios está creando en estos momentos. Hoy es el día, mis hermanos. Hoy, en estos momentos, es la hora de reafirmar ese pacto que tú le acabas de hacer a Dios, de soltar todo aquello que está atrasando tu crecimiento espiritual, que está estancando las bendiciones de Dios. Porque cuando Abraham soltó a Lot, Dios volvió a hablar con él. Porque cuando tú comienzas a soltar eso que te aleja de Dios y tomas la decisión de hacerlo, Dios vuelve a hablar contigo y Dios vuelve a reafirmar esa promesa. Y quizás la próxima gran experiencia que tú tengas sea una relación completa con Dios. Y voy a volver a citar el versículo que dio el hermano. Isaías 55, 6 al 7. Buscad a Dios, a Jehová, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino
y el hombre sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. No tengamos temor, no tengamos miedo de decirle eso a Dios, porque Dios está presto para perdonarnos. ¿Quieres en esta mañana, con todo esto que hemos hablado, quieres hacer ese pacto con Dios? Amén. De dejar todo aquello que me aleja de Él, para que Él pueda hablar con nosotros. Si tú le quieres decir eso al Señor esta mañana, te invito para que te pongas de pie y podamos tener una oración donde le digamos a Dios verdaderamente y queremos que nuestra vida sea diferente y todo será diferente cuando tú decides soltar todo aquello y obedecer a Dios completamente. En oración voy a dejar un momentito para que ustedes puedan reafirmar ese pacto con Dios. Y yo estoy seguro que hermanos que la bendición será muchísimo. Oremos. Oh buen Dios, para ti sea la honra y la gloria. Todo es bueno con nosotros. Señor, agradecido estamos contigo por darnos esta linda oportunidad. Por hablarnos en este momento, mi Señor. Por darnos esa linda palabra. Gracias, Señor. En este momento tu iglesia, tus hijos, van a hablar contigo y te van a decir, Señor, que desean en su corazón completamente sacar todo aquello que a ti no te gusta, que no es bueno para nosotros, y que tú puedas obrar, puedas curar, puedas sanar y nos puedas perdonar, mi Señor, para que podamos ver todas esas bendiciones que tú quieres para nosotros. Escuchamos, mi Señor. Señor, tú nos has escuchado. Por favor, por un milagro. Por favor, mi Señor, que podamos estar seguros de lo que queremos. Estar seguros de la confianza que tenemos en ti, de la fe. Y te vamos a prometer y hacer un trato contigo, que nos vamos a dejar guiar con los ojos cerrados, en medio de este mundo lleno de problemas y de dificultades, que tú nos vas a guiar y nos vas a llevar al puerto seguro y en la Canaán celestial. Señor, nos ponemos en tus manos, mi amor. Pongo a tu iglesia y por favor pon un milagro en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.